la manifestación de Dios, cuando se tiene una experiencia fuerte, auténtica de Dios, siempre se perciben estos dos aspectos de la divinidad, que es el misterio tremendo, terrible, en ese sentido que incute temor, que es trascendente, y un sentimiento de atracción fascinante. Y esta no porque Dios es doble, sino que nosotros no estamos capaces de abrazar toda la realidad de Dios con una sola mirada. Si, por ejemplo, analizamos el inicio de la oración del Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, vemos precisamente que Jesús nos da esta idea de Dios como el misterio tremendo y fascinante. Es decir, trascendente, altísimo y al mismo tiempo cercano, muy, muy cerca. Padre nuestro en el original era Abba, es decir, algo muy, muy, muy terno, muy familiar. Dios es algo que es un padre. Y a veces se piensa que aquí está la novedad del Evangelio. Frente a un Dios que incute temor del Antiguo Testamento, un Dios lejano, y Jesús nos revela un Dios que es papá, que es muy cerca, pero no es toda la verdad, porque Jesús añade que estás en el cielo. Ahora, esta expresión para nosotros no dice mucho. Pensamos que el cielo es un lugar distinto, tal vez metafórico, pero pensamos que es simplemente una indicación de un lugar. En cambio, en la boca de Jesús, como en la boca de cada persona formada en la Biblia, está en el cielo. Significa que es tan diferente, tan superior a nosotros, como el cielo está por encima de la tierra, como el cielo es distante de la tierra. Entonces, estás en el cielo, como es decir, Padre nuestro, que es tan grande, tan santo, esto es la idea que necesitamos de Dios, porque los hijos tienen necesidad de tener un padre que es fuerte, al mismo tiempo cercano, familiar, bueno. No es suficiente que sea muy bueno, muy rendible, se dice rendible, que se rinde fácilmente. Se necesita un padre que sea al mismo tiempo fuerte para dar autoridad. Es precisamente la idea que Jesús nos da en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. La experiencia de Dios, la idea que tenía María de Dios, es de la misma naturaleza. El Magnificat María, que no conocía por supuesto la fenomenología religiosa, pero estaba formada en la Biblia. El Dios de María que se revela en el Magnificat es un Dios, es Señor, Adonai, es todopoderoso y es santo, santo es su nombre. Son títulos que manifiestan la grandeza, la trascendencia de Dios. Pero al mismo tiempo el Dios de María es mi Salvador, mi Salvador. Me pertenece, es mío, Dios nos pertenece. Y también Francisco de Asís, cuando entona el Cántico de las Criaturas, se ve que tiene precisamente esta idea de Dios como el misterio grande y cercano, trascendente e inmanente. Dice, alabado sea mi Señor por hermano Sol, y nullo homo è degno temento vano, ningún homo es digno de nombrarte. Pero este Dios de Francisco es también es bueno, que significa cercano, muy, muy familiar con nosotros. Si es así, la reevangelización del mundo secularizado pasa también a través de la recuperación del sentido de lo sagrado. El terreno cultural del racionalismo, su causa y al mismo tiempo su efecto,
es la pérdida del sentido de lo sagrado. Por lo tanto, es necesario que la Iglesia ayude a los hombres a remontar la pendiente y redescubrir la presencia y la belleza de lo sagrado en el mundo. Peggy, este poeta francés, dijo que la tremenda penuria de lo sagrado es la marca profunda del mundo moderno. Eso se advierte en todo aspecto de la vida, pero en particular en el arte, en la literatura, en el lenguaje de todos los días. Para muchos autores, ser definidos irreverentes, en italiano diríamos dissacrante, no es ya una ofensa, sino un cumplido. La Biblia es acusada a veces de haber desacralizado el mundo por haber expulsado a las ninfas y divinidades de los montes, de los mares y de los bosques, y haber hecho de ellos simples criaturas al servicio del hombre. Esto es verdad, pero es precisamente despojándolas de esta falsa pretensión de ser ellos mismos divinidades, como la Escritura los ha restituido a su naturaleza genuina de signo de lo divino. Es la idolatría de las criaturas lo que la Biblia combate, no la sacralidad de las criaturas. Así secularizada, la creación tiene aún el poder de provocar la experiencia de lo luminoso, del divino y de lo sobrenatural. De una experiencia de este tipo le lleva el signo, a mi parecer, la célebre declaración de Kant, del filósofo Kant, el representante más ilustre del racionalismo filosófico. Dice: dos cosas llenan mi alma de admiración y veneración siempre nueva y creciente, cuanto más a menudo y por más tiempo la reflexión se ocupa de ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. La primera comienza desde el lugar que yo ocupo en el mundo sensible externo y extiende la conexión en la que me encuentro a una grandeza interminable, con mundos y mundos, y sistemas, y aún después a los tiempos ilimitados de su movimiento periódico, de su principio y de su duración. Me parece que este texto es la expresión de una intuición que hay algo que está más allá de la razón humana. Un científico vivo, Francis Collins, nombrado hace poco académico pontificio, es un evangélico de los Estados Unidos, en su libro El lenguaje de Dios, describe así el momento de su vuelta a la fe, porque había sido una ateo. En una hermosa mañana de otoño, mientras por primera vez, paseando por las montañas, me dirigía al oeste de Mississippi, la majestad y belleza de la creación vencieron mi resistencia. Se percibió el sentido del divino en la naturaleza. Comprendí que la búsqueda había llegado a su fin. La mañana siguiente, al salir del sol, me arrodillé sobre la hierba húmeda y me rendí a Jesucristo. Este hombre era el jefe del equipo que en el año 2000 llegó al descubrimiento del genoma humano. Y cuando yo leí su libro, El lenguaje de Dios, y escuché su testimonio, cómo recobró la fe, escribí una carta al Papa yo mismo, pidiéndole de invitarlo a ser un académico pontificio. Y el Papa me contestó inmediatamente que sí, ahora es un académico pontificio. Y una vez que estaba en Roma en un congreso, yo hice una entrevista, porque tenía un programa en la televisión italiana por muchos años, y escuchar su testimonio verdaderamente se ve como una ciencia, cuando es verdadera, no lleva
decanos de Dios, sino que él dice que el momento crucial, cuando llega él y su equipo llegó al final del descubrimiento del DNA, del genoma humano, fue una experiencia de excitación científica y de adoración religiosa, dice. La ciencia desespera de tocar un límite máximo en la exploración de lo infinitamente grande que es el universo y en la exploración de lo infinitamente pequeño que son las partículas subatómicas. Algunos hacen de estas disproporciones un argumento a favor de la inexistencia de un creador y de la insignificancia del hombre. Para el creyente, estas son el signo por excelencia no solo de la existencia, sino también de los atributos de Dios. La vastedad del universo es signo de su infinita grandeza y trascendencia, y la pequeñez del átomo lo es de su inmanencia y de la humildad de su encarnación, que le llevó a hacerse niño en el seno de una madre, el minúsculo pedazo de pan en la mano del sacerdote. Tampoco en la vida humana cotidiana faltan ocasiones en las que es posible hacer experiencia de otra dimensión. El enamoramiento, el nacimiento del primer hijo, una gran alegría. Es necesario ayudar a las personas a abrir los ojos y a volver a encontrar la capacidad de sorprenderse, de maravillarse. Es una introducción a la evangelización. En la literatura italiana tenemos un ejemplo maravilloso de esta percepción de lo sobrenatural por un hombre que no era creyente, un poeta que había perdido la fe, se llama Leopardi, no sé si habéis entendido Leopardi. Ha escrito una poesía que es uno de los poemas más bellos de la literatura mundial, El infinito. Y me gustaría leerlo en italiano, pero no la leo directamente. ¿Italiano? ¿Me permitís? Después leeremos una traduzione spagnola. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Immaginate che il poeta sta sopra una collina e ha delante un panorama immenso. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi al di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensar mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio, questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Una traduzione che ho incontrato in internet. Siempre caro me fue este yermo monte y ese obstáculo que de esta parte del último horizonte la vista excluye. Mas sentado y mirando interminables espacios tras él, y sobrehumanos silencios y profundísima quietud, mi mente imagina tanto que por poco mi corazón se asusta.